¿Qué tal? Buenas noches, un video más para Leoncito Pensiones. Bueno, pues resulta que ya el presidente, ahora sí, ya no es su posición de qué es lo que va a mandar de iniciativa de reforma al Congreso. Ya es una realidad. El programa comenzó aproximadamente a las 5 y tantos de la tarde del día 5 de febrero del año 2024 y leyó ahí las iniciativas que está mandando al Congreso. Obviamente falta que todavía se aprueben por el Congreso, en este caso Cámara de Diputados, que pase a Cámara de Senadores, que regrese a Cámara de Diputados, que se apruebe y luego que no salgan los jueces, el poder super corrupto ese que existe en México, y desde la manga digan no es válido. Lo haya dicho el Congreso, lo haya dicho senadores, no es válido. Por eso es que tenemos que reformar ese Congreso, que entre esas iniciativas está esa reforma, no al Congreso, reforma al Poder Judicial, que es donde están los jueces, todos jueces comprados, corruptos y que manejan unos cuantos dueños o exdueños, dueños todavía del país. Tienen muchísimo dinero, muchísimo poder, muchísimas conexiones y no me extrañaría que estuvieran totalmente coludidos con el narco, con trata de mujeres, de etcétera, de niños, de órganos, etcétera, 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 lo que se puedan imaginar. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son esas reformas que manda el presidente? Más o menos, pero lo van a oír directamente de él, porque aquí les voy a dejar el trozo de video donde lee todas esas reformas. Así es que comenzamos. Muy bien, amigos, bueno, pues vamos aquí, yo voy a hablar, les voy a dejar todas las reformas aquí adelante en el video con el presidente, voz del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero yo quiero hablar lo que nos cruje a nosotros. En este caso, este es un programa para adultos, un canal para adultos mayores, entonces quiero que ustedes escuchen pues lo que está mejorando en los adultos mayores, que les puede beneficiar. Pues en este caso, por ejemplo, el salario del ISSSTE, de los trabajadores del Estado, salario del trabajador del Estado. ¿Por qué puede mejorar a los adultos mayores? Porque tienen hijos. Muchos adultos mayores, sus hijos trabajan en el Estado. Estamos hablando de enfermeras, del IMSS, enfermeras del ISSSTE, estamos hablando de policías, estamos hablando de trabajadores, conductores de RTP, conductores del metro, conductores de etcétera, etcétera, trolebús, etcétera, etcétera, metro, en fin, trabajadores del metro mismísimo, los mismos que están en el gobierno con Andrés Manuel López Obrador, en fin, pues habla de que se va a buscar, o la iniciativa menciona que el salario mínimo debe ser de 16,000 pesos. Es un salario muy digno, pero ¿cómo es posible que puedas dar un salario mínimo digno a esas personas y a los adultos mayores que ya trabajaron, que ya se jodieron, que ya se fregaron? Estoy hablando del pensionados tanto del ISSSTE como del IMSS, que están ganando pensiones bajísimas. Ya hemos hablado de eso. Hay gente que gana hasta menos de 3,000 pesos mensuales. ¿Cómo es posible que pues ya no hablemos de 16,000 al mes? Hablemos de un salario mínimo, 7,500 mensuales. Eso debió de haber mandado el presidente, pero en esta ocasión, según yo lo escuché, a reserva de que ustedes lo escuchen y me lo comenten, pero no lo hizo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sí hizo? Pues una iniciativa de reforma a las pensiones. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de esas pensiones
que el presidente lo que indica o sobre lo que va es que esas pensiones que se transformaron a la ley 97 vuelvan a ser ley 73, pero no especifica, por ejemplo, las semanas. En la ley 73 se necesitaban 500 semanas para poderse pensionar. En esta ley 97 se necesitan ya ahorita a la fecha arriba de 800 semanas y va a llegar un tope de 1000, y eso gracias al presidente Andrés Manuel, porque era de 1250, algo así, lo que se había especificado en esa ley 97. Entonces el presidente lo que dice es: adiós, fuera, tache, que muera esa ley 97 de las Afores y que regrese la ley 73. Así lo dice en grandes rasgos, así lo entiendo yo. Escúchenlo, les dejo la información. Y bueno, pues prácticamente eso es todo lo que yo escuché. Así es que, amigos, nos vemos en el próximo video. Mucha salud, muchas bendiciones y que no les falte el dinero. Así es que vamos a escuchar al presidente. Continuamos. Con este contexto es que presentamos el día de hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales que en esencia proponen lo siguiente. 1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten. 2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. 3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. 4. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. 5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. 6. Prohibir el maltrato a los animales. 7. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. 8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. 9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras. 10. No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. 11. El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. 12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64.619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo,
Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles, frutales y maderables, contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia: que coman los que nos dan de comer. 15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica. 16. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato. 17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. 18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra. Decía, no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas
ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. 20. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, sí, autónomos, del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. Amigas, amigos, estas iniciativas de reformas a la Constitución y a las leyes, como he dicho, serán entregadas el día de hoy por la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados para que en esta legislatura, en lo que falta de esta legislatura, o en la próxima, se analicen, debatan y en su caso se aprueben para beneficio de la mayoría del pueblo.